Muy buena, profesor. Hoy nuestro grupo conformado por Paula Geria, Jean-Pierre Guajardo y Leonardo Vargas le hablaremos acerca del análisis psicológico del personaje de Nina Sayers, la protagonista de la película El Cisne Negro. Nina es una joven bailarina de ballet, muy talentosa, que su ambición es destacar en lo que más la apasiona en su vida, en este caso, la danza. Ella vive junto a su madre en Estados Unidos, para ser específico, en la ciudad de Nueva York. Su madre es una ex bailarina que estaba dedicada netamente a la danza, pero al quedar embarazada de su hija, tuvo que abandonar sus sueños de bailarina para dedicarse a ser una madre que cuide y críe de Nina. También por su parte, Nina al crecer y desarrollarse sin un padre, estaba perdiendo lo que sería el complejo de Electra. Para entenderlo mejor, el complejo de Electra se desarrolla en la niñez de la persona, por lo que corresponde a una fase del desarrollo psicosexual, planteado por Freud, el cual la niña siente un grado de apego hacia su padre, en cambio obteniendo un rechazo hacia su madre. Esto debido, ya que la madre también obtiene atención por parte del padre, lo cual la niña rechaza y solamente quiere que esta figura paterna siente el apego hacia ella. Pero en el caso de Nina, al no existir esta figura paterna, por consecuencia se desarrolla una conducta pasiva o sumisa a medida que va creciendo y desarrollándose la historia. La madre también, por su parte, es alguien que es muy controladora y sobreprotectora con ella, ya que esta genera una formación reactiva hacia su hija, y como resultado, su hija forma una sexualidad muy reprimida. Esto ya lo he mencionado anteriormente por la manipulación de la madre, en lo que causa en Nina un rechazo hacia sus propios impulsos sexuales que va obteniendo. También Nina tiene una sublimación hacia la danza, es decir, que todos los impulsos que ella misma considera que son negativos e inaceptables son transformados en energía, que ayudan a la persona para que obtenga una mayor eficacia al momento de realizar alguna actividad física. En el caso de Nina, es la misma danza, por lo que igual la hace destacar por sobre los demás bailarines, ya que es considerada una de las más talentosas dentro de los demás. El director, al traer su nueva obra, El Cisne Negro, solicitó que solamente una bailarina ocupe el papel del cisne blanco y del cisne negro, dentro de la misma obra, por lo que se tiene en consideración a Nina por ser muy buena en lo que hace. Pero también está Lily, la cual también es una excelente bailarina, pero el cual el director no la considera al nivel de la protagonista, por lo que ésta va representando en Nina una competencia, es decir, que considera que ella es una causa por la cual ella va adquiriendo la obsesión persecutoria. Esto quiere decir que la persona se sienta amenazada por Lily, ya que ésta la considera un obstáculo para que no logre cumplir su sueño de obtener el papel principal dentro de la obra. Por lo que esto genera una descomposición en Nina. Nina, al conseguir su papel como protagonista dentro de la obra, obtiene el papel del cisne blanco y del cisne negro. En la obra, cada uno de estos obtiene un significado. El cisne blanco representa la inocencia y la elegancia. En cambio, el cisne negro va representando la astucia y la sensualidad. Mientras Nina ensaya la obra, como el cisne blanco y el cisne negro, estaba teniendo diversas alucinaciones, alterando lo que sería su juicio de la realidad, es decir, en cómo ella puede captar su entorno. Y a medida que ésta sigue practicando el cisne negro, también va despertando su alter ego, es decir, toda la personalidad contraria de la que conocemos de la Nina actual. Esto,
mientras va avanzando la película, va chocando con el yo de Nina, haciendo que esta se vaya descompensando a medida que va transcurriendo. En el final del film se puede apreciar con claridad la psicosis de nuestra protagonista, ya que no hay una construcción firme de su personalidad debido a que ésta siempre fue reprimida a lo largo de su vida por su madre. Por lo que al representarse su alter ego, ésta no tiene un control de sus impulsos. Entonces con la obra estaba adquiriendo las características del cisne negro, su opuesto de su personalidad. Por lo que hace, y por consecuencia, esta logra tener estas alucinaciones que van confundiendo su realidad. Todo esto en conjunto hacen que Nina se emborone y se deje llevar por sus impulsos, como antes mencionado, al punto de llegar a quitarse la vida en el final de la obra. En un comienzo se nos muestra a Nina como una mujer bastante inocente, más bien solitaria. Es una mujer que va más ligada hacia el temperamento melancólico, pues es bastante perfeccionista, sus pasos de baile son más bien mecánicos porque son aprendidos de memoria y ella no quiere fallar en ningún momento, por lo cual no es nada espontánea. Es introvertida, no tiene muchas habilidades sociales, es solitaria, es soñadora, vive más bien en su propio mundo, es poco flexible y espontánea ante las circunstancias que se le puedan presentar. Esto más bien va ligado hacia el temperamento melancólico, que es más retraído y es más bien sensible. Por otro lado, el carácter, debemos recordar que es una respuesta hacia el medio. Nina vive con su madre, la cual es una mujer bastante controladora y sobreprotectora, eh, pero Nina, a causa de esto, a causa de que su madre es tan sobreprotectora y ella parece más bien una niña, no desarrolla una personalidad más bien firme. Es ella como una extensión de ella misma, de la madre. Es una extensión de su madre, pues también se muestra obsesiva y manipuladora. Quiere mantener el control sobre sí misma y las circunstancias, pero contrariamente, dada su inocencia, resulta ser siempre controlada por el medio, ya sea por el profesor de baile o por la propia madre, que es muy manipuladora. Entonces, Nina podemos ver que no tiene muchos recursos internos para afrontar la realidad y tiene solamente una obsesión que es ser la mejor en el baile. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los señalamientos de los rasgos principales del personaje. Algo visible en Nina desde el comienzo es su rigidez. Esto se ve en el baile, ya que ella no es nada espontánea. Como mencioné anteriormente, ella se sabe los pasos de memoria, por lo cual le salen mecánicamente. Ella no quiere equivocarse en ningún momento, por lo tanto es muy escrupulosa en cuanto a eso. Y en cuanto a la vida, es muy rígida. Ella tiene muy poca tolerancia al cambio, lo cual la lleva después a su descompensación, pero la manera en cómo se descompensa va más hacia la línea psicótica, pues la línea psicótica es evadirse de la realidad. Ella se escapa a la realidad por falta de recursos internos. Podemos mencionar que ella vivía con una madre sobreprotectora, que la tenía como una niña, no tenía privacidad Nina cuando llegaba a su casa, en su pieza estaba decorada como una niña, tenía todo controlado y dirigido por la madre, por lo cual ella no pudo tener un desarrollo propio de la adultez y una independencia de ella. Además, no presenta una figura paterna que pudiera restringir a la madre de ser una persona tan controladora, por lo cual Nina, eh, Nina como mecanismo se decide ir de la realidad, creando una realidad alterna. Como respuesta ante las situaciones que la van descompensando, ella se vuelve el cisne negro. Además, podemos ver que esta línea psicótica la lleva al delirio, a la confusión. También podemos ver que ella es introvertida,
pero si analizamos, ella es introvertida por falta de recursos internos. Esta falta de recursos la lleva a tener pocas habilidades sociales, no sabe cómo acercarse a las personas, ya que siempre ha sido controlada por su madre. Y su única obsesión, por lo tanto, es el baile, que es lo que ella sabe hacer bien y es lo que ella se siente capaz de afrontar. Pero cuando vemos que ella no tiene los requerimientos para hacer el cisne negro, ella se descompensa y ante esa respuesta se vuelve psicótica. Podemos ver que tiene rasgos neuróticos como la obsesión por la danza y la obsesión por la perfección. Ella está pensando en todo momento en ese objetivo, que es ser la mejor y ganar el casting, pero no la podemos definir como neurótica porque su respuesta ante la frustración no es de pena, no es de angustia, es de evadirse, por lo cual ella confunde la realidad con la realidad de su cabeza, con la realidad de sus percepciones, la llevan a tener estos delirios, por lo cual claramente podemos ver que Nina pertenece a la línea psicótica. Para una explicación teórica de su configuración de personalidad, me voy a basar en el primer autor para descripción teórica, que sería Kemper, en su estructura de personalidad. En este caso, específicamente la psicótica, en el cual él nombra que tiene que ver con la identidad del yo ausente, que no hay juicio de la realidad ni sentido de ella, y que tiene defensas primitivas. Yo enumeré 5 variables de las acciones que cometía Nina Sayers dentro de la película, de las que más me llamaron la atención y los puntos para objetar mi declaración de que ella tenía aspectos psicóticos en su personalidad, en su configuración de personalidad, mejor dicho. En el número 1, la versión alterada de sí misma y de su entorno. Esto puede ser cuando ella se transformaba en un monstruo, o se le alargaba el cuello, o ella se hacía daño a sí misma, no podía, no sé, cerraba los ojos y veía a su mamá y no podía llegar como a actos sexuales de exploración sexual propia. Pasando con el número 2, pasamos a alucinaciones, especialmente frente al espejo y en el ambiente en general. Esto se puede tomar con el punto 4 y con el punto 5. Las alucinaciones, que me cuesta decirlo, eh, que tiene generalmente son frente al espejo, en el cual ella está haciendo movimientos y siente que el espejo se mueve sin tener el mismo ritmo que ella, siendo como si tuviera una vida propia, generando cierta fragmentación de su persona, porque su inconsciente cree que el ambiente se está moviendo sin poder controlarlo de una forma que él pueda descifrar. Entonces eso le generaba muchos inciertos dentro del ambiente. Bueno, pasando en el punto 3, la fragmentación de su persona, eh, ella se separaba mucho de su persona. De hecho, hay una escena específica en la cual ella estaba a punto de bailar como el cisne y se separa entre el cisne blanco y el cisne negro, en el cual tiene una pelea con ella misma y se logra apuñalar al otro cisne, haciendo solo que existiera una de ellas, siendo que siempre existió una de ellas, solamente que era una alucinación de ella misma o un delirio, en el cual se llevó hasta hacer autolesionarse. Eso es un ejemplo de fragmentación de su propia persona. Pasando con el punto 4, ver su propio rostro en otras personas. Eso quiere decir que cuando va en la calle, en una escena específica, ella ve que ella está caminando y ve asustada a las personas porque su cerebro no genera comprensión de lo que está pasando en el ambiente o cómo se desarrolla dentro de ese mismo. Y bueno, la 5 es delirio, que durante toda la película tiene el mismo ejemplo que daba de que veía a su mamá o de se transformaba en un monstruo o se le alargaban las partes del cuerpo o sentía que la gente le tenía mala o le quería atacar. Todas esas cosas son aspectos psicóticos que me baso en la teoría de Kemper para fundamentar mi respuesta. Y para
pasarme en otro autor, tomaré las funciones Joycast de Sigmund Freud, en específicamente 4, las cuales serían contacto con la realidad, competencia y dominio, relaciones objetales o interpersonales y sentido de la realidad, del mundo y de sí mismo. Como puede fijarse, abajo de los títulos está una breve explicación de en qué consisten estas funciones Joycast más específicamente. Bueno, pasando con el punto 1, hablamos de contacto con la realidad. Podemos ver en Nina Sayer que este estaba muy fracturado debido a las alucinaciones y despersonalizaciones que ella tuvo a lo largo de la historia. Como bien explicaba, podría ser el tema este de verse en otras personas, ver movimientos anormales dentro del espejo sin que ella pueda controlarlos, eh, verse doble ella misma, pelear con ella misma o básicamente todas las alucinaciones que tuvo a lo largo de toda la película. Pasando con el punto 2, competencia y dominio, Nina no tenía competencia ni dominio sobre su yo interno y dejaba que le afectara el ambiente, teniendo muchos actos extraños frente a otras personas sin razón aparente. O sea que Nina no tenía un perfecto dominio del ambiente debido a su personalidad psicótica, creyendo muchas veces que ella la iban a atacar o que el mundo conspiraba en torno a ella, siendo que nunca pasaba eso y era solo algo que ella creía solamente, la verdad, y a eso se le apegaba su autoexigencia, su capacidad de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasando con el punto 3, relaciones objetales o interpersonales, ella sí lograba tener una relación objetal. En lo que se veía afectada eran las relaciones interpersonales, la cual se mostraba que tenía diversos problemas internos y conflictos de intereses. O sea que básicamente no lograba relacionarse de una forma interpersonal debido a que, como dice en el PPT, ella no percibía y, y no sabía las cosas que eran independientemente de ella o las cosas que afectaban en el mundo en general, como lo podría ser una alucinación. Ella pensaba de que todo el mundo, en el caso de que cuando ella la atacaban, ella pensaba que realmente la atacaban haciendo que su comportamiento de forma personal cambiara, afectando mucho al entorno en la cual ella se rodeaba, teniendo muchos encontronazos con personas o haciendo cosas que realmente ella no quería, solamente por las cosas que pensaba, la hacían modificar su comportamiento al accionar. Y bueno, pasando con el último, sentido de la realidad del mundo y de sí mismo, eh, podemos decir de que Nina no tenía un buen sentido de la realidad, como bien antes mencionado, debido a las alucinaciones, delirios y su personalidad psicótica. Veía diversas cosas, diversas variables, veía monstruos. De hecho, debido a eso, eh, se llegó hasta autolesionar, provocando al fin de la película tener su mejor baile, pero al final llevarla a la muerte. La cual, eso es en gran parte un gran ejemplo para explicar el sentido de la realidad del mundo, la cual la llevó, al no tener idea del sentido de la realidad, la llevó a autolesionarse y en conclusión a matarse, o por conllevar a matarse. So, y para concluir, se despide nuestro grupo, Leonardo Vargas, Paula Geria y quien le está hablando, que es Jean-Pierre Guajardo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la atención. Un gusto, profe, espero que le guste. Adiós.